Polonia, un país con 38 millones de habitantes, capital Varsovia, un país de tamaño medio en Europa en cuanto a su población, un país también considerable como país mediano, ubicado en el este de Europa, pero con una característica particular precisamente por su geografía. Polonia parece como un país tapón, como un estado tapón, de alguna manera como el jamón del sándwich. ¿Por qué esto del jamón del sándwich? Porque aparece entre dos e incluso históricamente tres grandes poderes. De hecho, desde finales de 1700, desde finales del siglo XVIII, la nación polaca, el pueblo polaco, carece de un Estado, Polonia, un país propio como hoy. ¿Por qué? Porque aparece entre tres grandes poderes. Por un lado, a su izquierda, al oeste, el Imperio Alemán, a la derecha, hacia el este, el Imperio Ruso, antes de la Unión Soviética, el Imperio de los Zares, y hacia el sur, el Imperio Austrohúngaro, y por ende Polonia aparece siempre en disputa, los territorios aparecen siempre en poder de estas grandes potencias en disputa por los territorios polacos. Y así durante más de 100 años, hasta que la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial, de repente determina la posibilidad de aparición de establecimiento de un Estado nacional polaco. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque dos de los grandes imperios participando en esa Primera Guerra Mundial aparecen derrotados. ¿Quiénes aparecen entre los derrotados? El Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Rusia no aparece derrotada y de hecho participaba en la alianza de poderes a la postre ganadora de la guerra mundial, pero antes del final de la guerra abandona la guerra, entonces Rusia no aparece ni entre los ganadores ni entre los perdedores, pero los otros dos poderes ocupando Polonia a lo largo de la historia, sí, entonces la negociación posterior al final de la Primera Guerra Mundial entre las potencias ganadoras, entre Alemania, entre Gran Bretaña, Francia e Italia, determina que, bueno, a partir de ahora sí vamos a establecer un estado polaco, al cual llaman Segunda República de Polonia, aunque en realidad representa el primer Estado nacional moderno de Polonia. Llaman Segunda República de Polonia este Estado porque recuerdan como Primera República a un reinado en los años 1500, 1600, pero sin ninguna relevancia al día de hoy. Bueno, pero este primer Estado polaco presenta una vida muy corta, desde finales de la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿20 años? ¿21 años? Bueno, precisamente porque las potencias a su alrededor, Alemania, en ese entonces comandada por Hitler, y la Unión Soviética, ya no Rusia, no la Rusia zarista, sino el Imperio Ruso zarista, sino la Unión Soviética comandado por Stalin. Bueno, para finales de la década del 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya restablecen su poder y entonces determinan en un pacto entre ambos llamado, bueno, pacto Molotov-Ribbentrop. Esto de Molotov, lo de las bombas Molotov, los cócteles Molotov, en realidad desciende de este ministro de Exteriores de, si no recuerdo mal, ministro de Exteriores de la Unión Soviética llamado Molotov, precisamente el del nombre de este pacto. Bueno, entonces determinan ahí, una vez más, la división, la repartición de Polonia entre ambos, y así comienza la Segunda Guerra Mundial con el ataque alemán por izquierda, por occidente, hacia Polonia. Eso determina el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado, lo mismo la Unión Soviética, y así ese pequeño primer país, ese primer pequeño Estado nacional polaco desaparece muy rápidamente. Los polacos siempre recuerdan indignados la traición de Inglaterra y de Francia de no haberlos ayudado en la defensa contra estos ataques más allá de la declaración de guerra. Pero bueno, Polonia otra vez tomada por los grandes poderes a su alrededor hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Y ahí comienza otra vez una negociación entre los ganadores de la conflagración mundial en la conferencia de Yalta, ya famosa, entre, por un lado, Stalin, el líder de la Unión Soviética, y por el otro lado, Roosevelt, como lo llaman en inglés al presidente de Estados Unidos, y Churchill, en representación de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, Polonia ya en ese entonces aparecía tomado por el Ejército Rojo, con lo cual Stalin determina que no va a abandonar de ningún momento Polonia, pero genera un compromiso con los otros dos. Bueno, Polonia va a aparecer del lado soviético, pero va a representar un Estado, un país independiente, ¿sí? No va a aparecer como una república soviética, como por ejemplo Ucrania en ese momento, o Bielorrusia o Georgia, sino un país independiente. Y eso genera por segunda vez la posibilidad de el renacimiento de Polonia, lo que llaman República Popular de Polonia, desde el final de la Segunda Guerra hasta el 89, ¿sí? Con la caída del muro de Berlín, el colapso del bloque soviético, y ahí comienza la historia actual de Polonia, comienza lo que ellos llaman la Tercera República de Polonia, lo cual ya simbólicamente representa un golpe o un intento de desaparición de los 40, 50 años de existencia de Polonia como dentro de el bloque soviético. Lo llaman Tercera República, recordando o de alguna manera generando un vínculo con la segunda, y de hecho simbólicamente el primer presidente de esta Polonia democrática, ¿sí? Ahora capitalista, Lech Walesa, un líder sindical. Bueno, él recepciona el mando de Polonia de manos de el presidente en el exilio de Polonia. ¿Por qué? Porque una vez terminada la Segunda República Polaca y desaparecido e iniciado la Polonia soviética, la Polonia de la República Popular, bueno, los liberales polacos establecen un gobierno en el exilio, una especie de Guaidó, en París sin ninguna representación de nada, pero para generar de alguna manera una continuidad histórica en el 89, 90, si no recuerdo mal, un poquito después de la caída del muro, con la ascensión el ascenso del primer presidente de esta Tercera República Polaca, ¿quién realiza la entrega de mando? Este burócrata, este presidente en el exilio realiza la entrega de mando. Pero bueno, y ahí comienza la historia moderna de Polonia y de alguna forma Polonia, interesantemente para mí, representa un antecedente del trumpismo. Así de loco. ¿Por qué? Porque primero comienza gobernada por gobiernos liberales, desde el 89 hasta 2015, ¿sí? Y estos gobiernos liberales, los cuales debían responder por la promesa de democracia, bienestar económico, consumo, todas las fantasías vendidas por el occidente capitalista a los ciudadanos de las repúblicas soviéticas y naturalmente nunca cumplidas. Así comienza en Polonia desde el inicio una división entre una Polonia A y una Polonia B. Una Polonia A rica, en auge económico, ligada a las grandes ciudades, ligada a la población joven, y otra Polonia más al este, pobre, en decadencia económica, ligada más a las ciudades de tamaño medio, ligadas al campo y a población de mayor edad, población vieja. Claro, siempre que esta Polonia más o menos representaba una parte importante de la sociedad polaca en su conjunto, bueno, hasta 2015 ningún problema, pero cada vez más esa Polonia A va desapareciendo, ¿no? Cada vez presenta un tamaño menor frente a esta Polonia B, y como siempre, cuando los capitalismos neoliberales, las economías neoliberales aparecen en crisis y las izquierdas no pueden generar un proyecto político alternativo para la superación de esto, desde una perspectiva de mayor igualdad, desde una perspectiva de distribución de la riqueza, de democratización del poder, etcétera, etcétera, la izquierda parecía vedada y con el recuerdo del comunismo. Entonces
imposible eso. Bueno, en esa situación de crisis del neoliberalismo en Polonia, ¿quién capitaliza esto? Igual que en Estados Unidos, la extrema derecha. Y así, en 2015, la extrema derecha por primera vez conquista el poder y comienza con un giro hacia la derecha. ¿Qué características presenta esta nueva extrema derecha del partido Democracia y Justicia? Es el nombre del partido, si no recuerdo mal, del partido del presidente Duda, el presidente actual. Bueno, está caracterizado primero por un anticomunismo furioso, pero ahí aparece una característica en común con los liberales anteriores, con los liberales de los primeros 15 años de gobierno, también anticomunistas. Están caracterizados por un sentimiento abiertamente antirruso, ¿sí? Una enemistad enorme con Rusia. Están caracterizados también por un ultracatolicismo, un conservadurismo extremo. Eh, Al principio parecen enfrentados con la Unión Europea, porque la Unión Europea representaba hasta hace poquito al neoliberalismo, y entonces los gobiernos de extrema derecha en Polonia parecían fuertemente enfrentados. Ahora, con el giro hacia la derecha guerrerista de Europa, ahora parecen como mejores amigos, y de hecho la extrema derecha de Polonia determina el discurso de la Unión Europea, pero bueno, inicialmente estas las características de estos gobiernos. Y bueno, así concretamente van cercenando muchísimos de los derechos. Por ejemplo, determinan la desaparición del derecho a la interrupción del embarazo, legal, obviamente en la Polonia soviética todo el tiempo, y en los primeros años de la Polonia después del 89 también. Comienzan una reescritura de la historia, determinan que cualquier referencia de un comunicador, un periodista, a los campos de concentración existentes durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia con colaboracionistas polacos para el exterminio de los judíos, la sola mención del colaboracionismo polaco puede generar la cárcel a partir de un proyecto impulsado por el partido de extrema derecha de Duda. Bueno, ese es el giro, y una vez más, este giro hacia la extrema derecha, desde un neoliberalismo fallido hacia la extrema derecha, responde a la crisis de ese neoliberalismo, la marginación económica, política y cultural de una parte cada vez más grande de la población, la falta de salidas por izquierda, de salidas tendientes a más democracia, a más igualdad, a más crecimiento para todos y todas. ¿Y quién capitaliza esto? Lo capitaliza la extrema derecha. Y así, y acá redondeo muy rápido aproximación a Polonia, así presenciamos situaciones patéticas como la del otro día, Jesús, del avión transportando a la selección de polaca, escoltado por aviones caza F-16, y bueno, naturalmente esto presentado como una especie de medida de seguridad, pero completamente propagandística del gobierno de extrema derecha frente a la amenaza rusa. Ahí los aviones F-16 y esa la cola o el ala de del avión de la selección polaca con Lewandowski, su capitán, y compañía. Así que bastante interesante la historia de Polonia, como jamón del sándwich entre grandes poderes. Después con su paso por la historia soviética, borrado de un plumazo, primero por los liberales y después por la extrema derecha, y un proceso muy parecido a lo sucedido en Estados Unidos con el ascenso de Trump, pero en coordenadas del este de Europa, ¿no? Y uno pensaría que a veces los racistas únicamente son los gobiernos, pero te das cuenta que luego el discurso gubernamental y los medios de comunicación sí permean hacia abajo. Mira, ahora que estabas comentando del racismo, pues, de los polacos, yo recuerdo esta nota de hace algunos años. Marinos mexicanos llegaron a Polonia por este protocolo que hay por el mar Báltico. Tú sabes que los países luego tenemos estas colaboraciones protocolarias entre los gabinetes, los ministerios de defensa, ministerios de marina, ¿no? De los diferentes países.
Y en uno de esos, un buque mexicano, famosísimo acá, llamado Cuauhtémoc, llegaron a una gira por el mar Báltico, llegaron a una playa municipal que se llamaba Gdynia, en Polonia, y de pronto unos hooligans, gente racista de la playa, rubia, blanca, de ojos azules, llegaron a agredir a los marineros que estaban relajados, se quitaron sus uniformes, obviamente estaban, pues como va uno a la playa con short, sin camisa, estaban bañándose en la playa, descansando, y por ser morenos, de tez morena, los agredieron. Acá está, mira, fue en agosto del año 2013. La nota, ¿no? Hooligans golpean a marinos mexicanos en Polonia. Ya después no supieron en la que se metieron esos tipos, pero les gritaban mestizos, negros, etcétera, etcétera, cuando los estaban golpeando. Entonces imagínate tú que luego la gente dice, no, bueno, la sociedad en general no es racista, los racistas son los gobiernos, pero el